Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Estos intermedios, conversaciones con investigadores, especialistas y personas que nos pueden ayudar a entender y desentrañar diferentes espacios de la interculturalidad y las dinámicas propias de la diversidad chilena, ¿no? Hoy día tenemos como invitado a Cristóbal Carmona, especialista en derechos humanos, abogado. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias, Matías. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos porque cada capítulo como que vamos construyendo otra parte de este entramado, ¿no? Hemos visto dinámicas que están muy en boga. Quería partir con una pregunta bien general, pero que trato de hacérsela a cada uno de los invitados porque los procesos constituyentes fueron muy determinantes para entender o un poco para pensar en qué estamos hoy en día, ¿no? Finalmente el primer proceso fallido y el segundo fallido también, por diferentes formas, afectaron a las dinámicas que entendemos como interculturalidad. Sin duda. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú este proceso de conversación en torno a estas dinámicas hoy, post estos dos procesos fallidos? Ya, es súper buena pregunta. Uno siempre, bueno, yo para clarificar, yo participé en la primera convención, en la Convención Constitucional, como parte de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena, que básicamente nosotros estábamos mandatados a tratar de diseñar un proceso de consulta, pero en realidad era súper complejo. Fue súper complejo, la consulta finalmente no fue bien ejecutada, y eso contribuyó, yo creo, entre otras cosas, a un poco el cierto desmérito o una apreciación más o menos negativa que tuvo la convención, y especialmente de nuevo en el tema de la consulta. No resultó, por así decirlo, porque llegamos tarde, porque en verdad tratar de coordinar los tiempos institucionales de lo que era la convención con los tiempos que requiere una consulta era muy complejo. Entonces, a propósito de eso, me tocó vivir de cerca toda la última etapa también de la convención. Yo, porque tenía que terminar mi doctorado, tuve que retirarme un par de meses antes. Pero uno siempre, obviamente, reflexiona sobre qué pasó ahí y cómo esto afecta el escenario actual, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las principales lecciones tiene que ver, o por lo menos desde mi perspectiva, por ejemplo, como ciudadano que aspira a un estado intercultural, ciudadano no indígena, que sin embargo, por supuesto, aspira a un estado intercultural, es que en realidad parecía haber un hiato, una especie de un espacio muy grande entre lo que la dirigencia indígena planteaba en la convención, con lo que pareciesen plantear las bases, ¿no es cierto? Después se discutió mucho respecto de cómo las principales comunas donde había ganado el rechazo, con números superiores a los de la media nacional, en muchos casos tenía que ver con aquellas donde había alta participación indígena. Entonces también eso, digamos, una reflexión particular que uno pudo ver. Y lo otro es cómo quizás tratamos mucho desde un discurso de derechos, muy enfocado en el derecho internacional de los derechos humanos. Había un profesor que hablaba de que había que constitucionalizar el estándar internacional de derechos humanos. Se trató de hacer o colocar esa idea en una constitución, pero sin hacer un trabajo político. Entonces, creo que la otra enseñanza que queda es la importancia de los trabajos políticos, de convencer políticamente a los ciudadanos, indígenas o no indígenas, de tus ideas más allá de lo que uno correctamente crea que son o que cree que responden a algo correcto. En realidad, independiente de eso, todos creemos eso. Básicamente es cómo desde nuestra creencia en esos derechos podemos convencer al resto de los ciudadanos y ciudadanas de que esa idea política que nosotros tenemos en realidad va a generar un bienestar general para todos. Entonces eso es como un poco las reflexiones que uno ha tenido. Es súper interesante porque nos pone como en el correlato, ¿no? De las demandas, de las tensiones. Y hoy en día estamos en un momento bien especial, ¿no? Acaba de salir este informe para la paz y la convivencia. Y el entendimiento. Entonces, de cierta forma, nos abre un camino de pensar, tuvimos este proceso. ¿Cómo ves tú el proceso? Y después podemos ir un poquito más al contenido, pero ¿cómo ves tú este proceso de consulta, de creación de este informe y cómo va de la mano con el proceso anterior? Sí, yo creo que en verdad es súper interesante verlo así como un proceso concatenado, ¿no es cierto?, entre
estas distintas instancias de participación y las figuraciones de los pueblos indígenas que tuvieron ahí, y la temática indígena. Clarifico también que yo fui parte del comité de expertos de la comisión presidencial. Perfecto. Poco para poner sobre la mesa que también soy un poco parte interesada en el asunto. Asesorada a la comisionada mapuche Gloria Cayupe. Y yo lo veo justamente, a mí me parece, pero de nuevo esto es muy personal y puede estar un poco prejuiciado, que es una respuesta adecuada, que fue una respuesta adecuada del gobierno al problema que habíamos enfrentado, donde ya había un agotamiento constitucional para tratar de solucionar el tema indígena, donde veníamos también con niveles de violencia en los últimos 5 años, 2018, 2019 en adelante, que iban creciendo en lo que podemos denominar Araucanía, Gualmapu, Gulumapu, macrozona sur, dependiendo de la mirada, por supuesto. Cómo había ido creciendo ese fenómeno de violencia y cómo se buscaba, la respuesta tenía que ser política. Yo creo que en algún momento, quizás de ciertos sectores nos olvidamos mucho de la idea del trabajo político y de que y quizás nos ensimismamos mucho con esta idea de que tenemos derechos y hay que aplicarlos. Y monolíticamente llegamos y lo aplicamos y toda la población tiene que estar de acuerdo con nosotros, por supuesto, porque son derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creo que la respuesta fue correcta, en el sentido de que fue una respuesta política que buscó una transversalidad. Si te fijas, ¿no es cierto?, los 8 comisionados y comisionadas pertenecían al amplio espectro político, claro. No solamente incluso de partidos políticos, porque, por ejemplo, Sebastián Avellán, que fue finalmente el único comisionado que no dio su voto para todas las recomendaciones, él pertenecía a un sector de gremio, de los agricultores. Por otro lado, tenía personas como Adolfo Millaur, que tampoco, ¿no es cierto?, que pertenece más que nada o tiene vínculos territoriales, Lafkenchi principalmente, la zona de Tirúa, claro, donde fue alcalde. Entonces no necesariamente era transversalidad de partidos políticos, sino política y político-cultural. Perfecto. Entonces precisamente yo creo que fue una respuesta adecuada en el sentido de, bueno, ¿cómo solucionamos este problema desde distintas miradas políticas, pensando en que nadie puede tener la razón completamente acá? O sea, nadie va a ganar y tampoco va a ser una cuestión de sumar mayorías o minorías, o sea, de sumar mayorías, perdón, y para ganarle a las minorías y tener un discurso de minoría. Finalmente, o sea, de mayoría. Finalmente desembocó todo en que fue 7-1, igual fue más, pero es un quórumcito, claro, mayoritario, básicamente. Pero yo creo que eso es esencial, es mirarlo como una respuesta política a un problema político. Huanchumilla enfatiza harto esta cuestión, como en realidad el tema de la Araucanía es un tema político que no se va a resolver solamente apelando a derechos, porque todos van a apelar a distintos derechos. Los agricultores van a apelar al derecho a la propiedad, quizás a seguridad jurídica. Sectores más liberales de la derecha pueden apelar a la concepción del ser humano como o el hombre o la mujer capaz de contratar libremente sin que nadie le pueda decir qué hacer. Para sectores más radicales del pueblo mapuche pueden decir en verdad esta ni siquiera es la vida. Por otro lado, hay que enfatizar la protección de las tierras, pero ¿qué pasa con esas restricciones, etcétera? Entonces, para ir como terminando la respuesta, te diría que es la dimensión política de tratar de buscar esta solución donde todos perdemos en cierto sentido, porque nadie realmente tiene la razón o nadie puede reclamar que tiene una razón transcultural o metaética, etcétera, donde asirse. Y así tratar de ir logrando consenso, sacrificando, y esto creo que es importante, sacrificando cada uno, cada comisionado, cosas queridas para su sector. Y en ese sacrificio creo que hay una posibilidad también de que esto pueda ser un paso inicial para tratar de ir encontrando la paz y el entendimiento, como dice el nombre de la comisión. Es súper bueno este punto, porque un poco ponen de manifiesto algo del funcionamiento, que finalmente la gente no lo ve hacia afuera. Hay un grupo de personas que hacen unas recomendaciones, pero no se ve que hay un trabajo, o no se entiende en muchos casos en la ciudadanía que ese trabajo es un trabajo tanto como pensando en tu rol técnico, pero también pensando en el trabajo específico de cada una de las comunidades y los representantes de lo que representan, valga la redundancia, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que es súper interesante, pensando en que alguien puede ver esta conversación y decir, este es un punto de partida para poder tratar de entender el documento. ¿Qué se van a encontrar en el documento? A ver, el documento, y de nuevo, insisto que yo tengo acá cierto prejuicio por ser parte interesada, por haber colaborado entre muchas otras personas y de ninguna forma en un rol principal, por supuesto, sino meramente como asesor técnico.
pero creo que es un texto que es... que además de las virtudes procesales que hemos venido hablando, en el sentido de que está conformado por un grupo transversal que además tenía una regla de unanimidad que finalmente no se cumplió, pero que se logró un quórum supramayoritario, o sea, de 7-1, que es que en verdad ninguna ley en el Congreso se aprueba con ese tipo de quórum. Entonces, más allá de estas ciertas virtudes procesales que uno puede adjudicarle a esta comisión, que también las comisiones igual también tienen ciertos problemas, porque también es una lógica media top-down de decir, mira, acá hay un grupo de personas que nos va a decir cómo hacer las cosas. Pero es un punto de partida, por eso después viene la consulta y podemos hablar un poco de eso después. Pero más allá de estas virtudes procesales que yo creo que trato de relevar o destacar, en lo sustantivo creo que hay por lo menos dos cuestiones que son muy importantes. Primero, que si bien el tema de tierras es el principal y es el que toma más la gran parte del informe, tanto el informe final como las recomendaciones, no se agota ahí. También hay otras propuestas, o se trabajó en otras propuestas relativas a reconocimiento, relativas a institucionalidad. Por ejemplo, hay una cuestión que uno piensa que es meramente simbólica, pero es súper importante para poder hacer efectivos y ser ejecutivo en la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas, que es tener órganos institucionales que puedan realmente desempeñar las labores, porque, por ejemplo, en el diseño original CONADI estaba destinado a poder tanto coordinar la política indígena como ejecutarla, pero en realidad el transcurso del tiempo ha demostrado que se tienen que separar esas dos funciones, y justamente es volver a retomar la discusión por la creación de un órgano de alta jerarquía, ministerio, subsecretaría, que pueda coordinar la política indígena, transversalizarla de los distintos órganos del Estado y que CONADI se dedique a ejecutarla. Hay propuestas sobre desarrollo territorial, que es muy importante también notar, es ponerle el foco en también las bases materiales de la existencia. Claro. O sea, durante la comisión se recibieron a muchos servicios públicos y se pudo notar que la zona, y también están estos datos, ojo en el informe, la zona de la Araucanía, de las 4 regiones que comprende el informe Biobío de la Araucanía, los ríos y los lagos, están en situación de rezago socioeconómico con respecto de la población nacional, y además dentro de esas zonas la población mapuche también está en una zona más vulnerable socioeconómicamente hablando. También son importantes esas medidas. Y lo otro, bueno, es obviamente el tema de plata, o sea, de tierras, perdón, en el sentido de que hay dos cuestiones también esenciales que trae respecto al el tema de tierras. Primero, que hay un diagnóstico certero y de nuevo matizado y aceptado con dolor, sin duda, pero aceptado por los distintos participantes de la comisión respecto a cómo ha ido funcionando el 20B, que es el mecanismo de reparación de tierras que contempla la ley indígena, desde, digamos, su creación en el 93. Ese diagnóstico, si bien había sido esbozado y hay ciertas cuestiones conocidas, por lo menos acá está en un documento institucional. Claro. Se hicieron cálculos y cifras también respecto, que es muy importante, a cuál es la demanda que se tiene que solucionar. La demanda tanto con lo que se llama aplicabilidades del artículo 20B ya otorgadas, como aquellas aplicabilidades que están en proceso, y se pudo calcular un dato que es bien importante. Yo creo siempre que tenemos que pensar esto y tratamos de ver por qué vamos a cambiar la institucionalidad, porque se delinearon 2 escenarios dependiendo con algunas variables económicas, pero el resultado de ese escenario era que, en el mejor de los casos, la demanda actual, solo la actual, no la que puede seguir extendiéndose, para poder ser satisfecha la demanda territorial, iban a requerir 80 años por lo bajo. Y en el peor de los casos, no recuerdo, 150, 160 años. Entonces eso es muy decidido en el sentido que te muestra que el sistema no está funcionando y que por más que las comunidades tengan una aplicabilidad y logran que CONADI les otorgue su aplicabilidad, la compra va a estar muy diferida en el tiempo y pueden pasar 20, 25 años en que se termine comprando el predio. Y de nuevo, solamente con la foto actual, una proyección para satisfacer esa demanda nos podría tomar 160 años. Que por supuesto hace ver que había que repensar el mecanismo más allá de las críticas que se le habían venido haciendo del mundo académico, técnico, indígena, político, que son de sobra conocidas. Si quieres podemos conversarla un poco, pero entonces es muy importante. Y eso te viene concatenado con el hecho de que se presenta un nuevo sistema, justamente para tratar de solucionar estos problemas. Se crea una agencia de reparación, un tribunal,
se desagrega también la demanda en tipos de grupo para tratar de equilibrar entre aquellas personas que han venido esperando quizá por 20 años que tienen a grupos o comunidades que todavía no han hecho esas solicitudes. Y también hay un grupo bien interesante que es el grupo 4, que abarca incluso aquellos territorios en donde no hubo titulación histórica, que esos territorios por lo general eran excluidos de la práctica de la aplicación del 20B de la ley indígena. Entonces toma estos territorios en Arauco y Mayeco, que por distintos procesos no hubo un porcentaje alto de titulación histórica, y que por lo tanto no podían participar o en solicitar tierra o reparación en tierra, y se les incluye. Entonces, como digo, hay una diferenciación en distintos grupos, de tratar de separar la demanda y tratar de hacer un paquete que haga sentido, por un lado, en satisfacer la restitución territorial, pero también un término más o menos acotado de tiempo, claro, que no se proyecte a 100 años, por ejemplo. Claro. Y eso, por supuesto, implica de nuevo, esto no es una utopía, no es la panacea, ¿no? Claro. Implica renuncias fuertes. Para los propios comisionados mapuche también, obviamente, muchas de estas cuestiones implican renuncias fuertes. Y también esto es, de nuevo, una propuesta. Ya después avanzamos, estamos esperando lo que vaya a decir el gobierno de cómo va a ir implementando estas recomendaciones. Claro. Pero obviamente nosotros estamos súper claros, y siempre estuvo súper claro, que procede la consulta, puede haber una consulta, hay modificación de la ley indígena, modificación de los reglamentos. Entonces también todo esto tiene que ser discutido con las comunidades, con las instituciones representativas del pueblo mapuche, y en función de eso se tomará una decisión respecto al proyecto de ley que vaya a reformar la ley indígena o a la creación de la nueva institucionalidad, y eso también después vuelve a discutirse en el Congreso, tratando de obtener obviamente esta legitimidad democrática por esa vía. Entonces es un camino largo donde por supuesto va a haber participación de los pueblos indígenas, de la ciudadanía no indígena a través del Parlamento, pero lo importante es el poner ese énfasis de que por lo menos hay una propuesta sustantiva de cómo ir avanzando en lidiar de mejor forma con este problema de las tierras. Súper interesante, porque yo creo que nos deja muy en claro dónde estamos, ¿no? En el punto de que también están todos estos espacios de consolidación, tanto institucional, como también todos estos roles, tanto técnicos como académicos, dentro de este proceso, y creo que nos clarifica mucho. Yo creo que este es un muy buen punto de partida, o para alguien que no conoce exactamente de lo que se trata, porque aquí queda súper claro el funcionamiento, el procedimiento que viene posterior. Entonces, dentro de esta línea, y yo creo, pensando entre la interculturalidad, como para ir cerrando esta conversación, te quería preguntar por recomendaciones de personas que quieren entender estos procesos, como qué podrían leer, por ejemplo, dónde podrían consultar, qué podría hacer como una apertura, como para que este tema sea, esta conversación, un inicio para algo que ellos pueden seguir reflexionando. Lo primero es que voy a aprovechar, no sé si alcanzaremos en realidad, pero justamente con el CIR tenemos un seminario este viernes, donde tenemos como invitado al rector del ODP, Carlos Peña, al director nacional de CONADI, Álvaro Morales, que tuvo un rol fundamental también, y tiene un rol fundamental en estos temas. Tenemos 2 comisionados, la Gloria Capuyupe y Nicolás Figari, también profesores de Oakland, que nos van a hablar del Tribunal de Waitangi, y también profesores de Colombia, para que nos hablen respecto al capítulo étnico de los acuerdos de paz, etc. Entonces, yo creo que hay que empezar primero, o sea, más allá de la propaganda institucional, la recomendación que haría es que también se hizo un esfuerzo porque el informe no fuera tan técnico. Perfecto. No sé, quizás fracasamos profundamente, lo vi. Pero se hizo un esfuerzo. Entonces, yo invitaría a todos y todas, ciudadanos indígenas y no indígenas, a que puedan tratar de ir directamente al texto, a las recomendaciones. Yo creo que volver al texto siempre es importante, porque el texto también tiene una garantía de que lo que te van a contar después, por ejemplo, para que no repitamos la experiencia, y con esto para ir haciendo el círculo, de la Convención Nacional, donde justamente se hablaba de lo que se dice y se reinterpretaba y sobreinterpretaba, y no con el tema de los ahorros en esos momentos, también con el tema del consentimiento, este tema también de que Chile se dividirá, se creará un Estado entre otro Estado, etc. Por eso lo importante acá es reafirmar, es la vuelta al texto. El texto está construido de una manera que pueda tratar de
tener un lenguaje que nos haga sentido a todos y todas, más allá de los conocimientos técnicos que podamos tener. Y yo partiría por ahí, y sin duda, me imagino, yo no soy del gobierno, entonces, pero me imagino que habrá como campañas de información sobre esto. La academia tiene un rol muy fundamental también en esto. Estamos, como digo, tenemos este seminario el viernes, pero también estamos preparando otros seminarios relativos a tratar de explicar quizá en los términos jurídicamente más complejos que pueden encontrarse en las recomendaciones. Entonces, no, la academia también tiene un rol acá, pero creo que no hay que desagenciar al ciudadano o la ciudadana en estos temas y que es súper relevante que, más allá de que son temas complicados y también reconociendo que la recomendación en sí es un tema que tiene muchas aristas, entonces va a ser muy difícil, o sea, puede ser difícil digerirlo, ¿no? Perfecto. Pero de todas maneras tratar de ir al texto, estar atento también desde la academia. Nosotros estamos tratando, obviamente vamos a hacer un esfuerzo por explicar estas temáticas con diferentes medios, y este también puede ser en cierto sentido uno de ellos. Y vamos viendo también, esperar cuáles son las recomendaciones, o perdón, las etapas o las acciones que va a tomar el gobierno de acá en más. Y por ejemplo, ya la consulta indígena, también gran parte de esto va a ser de lo que tome el gobierno de las recomendaciones y lo lleve al anteproyecto de ley, por ejemplo, que vaya a consultar, o a las reformas que vaya a hacer. También habrá que ver ahí cuál va a ser el contenido de eso, y sobre eso también seguir conversando. Pero lo importante es no agotar la conversación, volver al texto y mantener ante todo una actitud dialogante, yo creo, entre todo y todas, teniendo esta idea de que en verdad había un autor canadiense, que es James Staley, que decía que rememoraba un personaje de la tragedia griega de Antígona, que era Hemón, el hijo de Creonte. Y este profesor canadiense lo erigía a él como el gran ciudadano intercultural, porque en una conversación con su padre, con Creonte, le decía: ya, yo creo que tú puedes, si tienes razón, te puedo no decirlo, pero lo que sí, y dice Hemón, dice: con todo, pueden también otros pensar lo justo. Yo creo que es importante que todos dejemos un espacio a que, por más que creamos que nuestras creencias son justas, veamos como Hemón que con todo pueden otros pensar lo justo. Sí. Y esa creo que es una buena actitud intercultural, de incompletitud de tus propias creencias, de que no están cerradas, y estar abierto al otro. Súper. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Cristóbal. Y bueno, iremos con estas conversaciones para desenmarañar la interculturalidad. Muchas gracias. Chao, que estés bien.